¿Alguna vez has oído hablar de los síndromes laborales clásicos? Muchas personas de mi propia especialidad nunca los habían conocido hasta los tiempos recientes. Pero yo estoy convencida de que alguna vez has oído hablar sobre gente que ha padecido estos síndromes, aunque no les pongan este nombre en alguna de las empresas donde hayas trabajado. Primera vez que estás en mi canal, encantada de saludarte. Yo soy Paula, soy médico especialista en medicina del trabajo, me dedico a la salud laboral y en este canal tratamos de ayudar a las personas a que entiendan mejor los riesgos laborales y, en definitiva, que tengan una mejor relación con sus puestos de trabajo. Hoy vamos a darnos una vuelta por los más frecuentes entre nuestra sociedad, o sobre todo los que más vemos en consulta y que son, digamos, los que más preocupan a la población que tenemos alrededor. Lo que caracteriza a los síndromes laborales clásicos es que no son una enfermedad que afecte a una sola persona en general, sino que afectan a toda la comunidad de una empresa o a pequeños grupos de esa empresa, pequeños grupos de trabajadores. Podría estar enferma toda la empresa si es una empresa pequeña, pero lo más frecuente es que sea un grupo de trabajadores quien tiene estos padecimientos. Tampoco os penséis que esto es llegar a una empresa y decir, esto es el síndrome de X o esto es el síndrome Y. No, no es así. Tú lo que observas son patrones, conductas, equipos que están con alguna dinámica que no te parezca que es funcional. En definitiva, son estados de las empresas en las que tú observas cosas y quizás cumplen criterios o te recuerdan a alguna de estas entidades que vamos a ver a continuación. Voy a hablarte de los que más he visto en mi carrera profesional, en lo que llevo de ella, y a ver qué te parecen, porque son un mundo interesantísimo y un gran temazo donde trabajar nosotros en medicina del trabajo. Por supuesto, si eres psicólogo, si eres psicosociólogo de la rama técnica, te animo a que también los conozcas y que también son una gran oportunidad para poder trabajar y hacer intervenciones porque, como siempre os digo, todos los problemas que afectan a grupos de personas y sobre todo en el trabajo son entidades que, si no se hace nada a tiempo, son de muy mal pronóstico, como pasa con el acoso y como pasa con el burnout. Son entidades que, por el hecho de ser colectivas y ser del ámbito de trabajo, nosotros sabemos que si se dejan a su libre albedrío, en vez de curarse, se convierten en crónicas. Y si nadie hace nada, si nadie rema en una dirección, entonces viene un pronóstico infausto. También os anuncio que la mayor parte de ellos, si se consigue hacer una intervención lo bastante precoz, con la bastante participación de las personas involucradas, pueden responder a un tratamiento. Voy a comenzar por el primero de todos en mi lista. Es uno de los que más he visto, aunque no el que más. Y se llama síndrome de Procusto. Procusto, que en la mitología griega también tenía otro nombre, tenía el nombre de Damastes, era un hospedador que cuando acogía a sus huéspedes les obligaba a dormir en una cama de hierro. Si el huésped era más largo que la cama, le cortaba las piernas, y si era más corto, lo estiraba hasta descoyuntarlo prácticamente. Este mito en realidad es una metáfora que alude en la psicología a esa intolerancia a aquello que es diferente, a aquello que puede ser mejor que lo que tú eres o que quizás pudiera constituir una amenaza para un líder. Lo que caracteriza el síndrome de Procusto es que una persona en la dirección, en la jefatura, se siente insegura y amenazada por el talento en el más amplio sentido de la palabra. Y cuando un empleado destaca en alguna destreza, esta persona se empeña en hacer todo lo posible para hundir a esa persona y hacerla de menos. Estoy convencida de que prácticamente todo el mundo que me vea habrá vivido situaciones así en algún sitio que haya trabajado. Y espero que alguien haya que no lo haya vivido. Ojalá que me equivoque y existan sitios donde no habéis conocido esto. Muchos casos de lo que llamábamos antes la fuga de cerebros provienen precisamente de este síndrome, del síndrome de Procusto. A estas personas en puestos de liderazgo les cuesta mucho estar genuinamente alegres por los logros de los demás empleados y les cuesta mucho reconocerles cuando han tenido un éxito que ha sido mérito de ellos, les cuesta mucho premiar los buenos resultados, las buenas prácticas y, al igual que le ocurría al posadero Procusto, pues necesitan ceñir a las personas que les rodean a sus estándares y a sus criterios. El mecanismo que subyace en este síndrome es predominantemente la inseguridad y la baja autoestima de estos líderes. Y lo que les caracteriza es hacer todo tipo de técnicas, a veces no intencionadas, pero las más de las veces sí que son intencionadas, para obstaculizar, para impedir el progreso de aquellas personas que destacan más que ellos en alguna destreza concreta o en muchas destrezas. Además, son jefes que tienen una gran resistencia al cambio, a las cosas nuevas. Suelen tender mucho a la microgestión, a querer controlar a todos y cada uno de los pequeñitos aspectos que constituyen la rutina del trabajo de las personas trabajadoras de su empresa. Muchas veces, en lo que se traduce este síndrome en la vida diaria de estas personas que lo padecen, es que al final sabotean el aprendizaje de los demás, sabotean su progreso, sabotean su desempeño. En algunas ocasiones les omiten información importante para que no desempeñen su trabajo. Y además también emiten con frecuencia muchas críticas que son destructivas,
que se genera un mal ambiente, que se percibe. Casi nunca es por lo que deliberadamente se dice, que no suele ser despectivo, sino sobre todo por ese lenguaje no verbal. Se llegan a dar casos en los que incluso se ridiculiza a esos compañeros que son muy sobresalientes. Y cuando esto pasa en la empresa, lógicamente se empiezan a generar conductas de evitación y de muchas otras cosas entre los empleados que sufren a estos jefes que tienen el síndrome de Procusto. La primera reacción, que es natural esperar, es que las personas tienden a esconderse, a inhibirse y a no mostrar sus destrezas en público por este temor a ser señaladas por parte de su superior. Y muchas veces el verdadero talento que podría existir en una empresa no se retiene y la persona va maniobrando poco a poco, porque la persona es lista y es inteligente y sabe que allí no se le va a reconocer su talento, con lo cual las personas que son genuinamente brillantes, cuando entran, por desgracia, en una empresa que padece este síndrome, que no es toda la empresa, entiendo que son las figuras de liderazgo, pues estas personas que padecen estas consecuencias se acaban yendo. Los casos más extremos que yo he conocido es que al aproximarse la edad de jubilación de un jefe, no saber y no querer delegar en nadie por miedo a que nadie se acordase de esa persona, a que nadie les recordase como un buen jefe. Y os podréis imaginar que esto es un problema muy grave, porque la empresa, si tú no sustituyes a ese jefe, pues la empresa probablemente no tendrá un timonel y morirá con esta persona cuando se jubile. Existen también muchos rasgos de personalidad hipercontroladores, gente que tiene mucha obsesión por las cosas pequeñas y por tener un control excesivo por los demás, controlar también el relato, controlar las impresiones que los demás tienen de ellos. En definitiva, lo que más traduce este síndrome es una autoestima muy pobre y muy fundamentada en las opiniones de los demás. Muchos autores destacan que el síndrome de Procusto podría incluso gestarse desde la infancia y desde la adolescencia por una sensación de intolerancia, incluso de odio a las personas que destacan en una clase por ser más inteligentes o más estudiosas que los demás. Y que esto marca profundamente a algunos de esos futuros líderes en el sentido más negativo. Vamos ahora con otro fenómeno psicológico y social, más que síndrome, aunque yo los voy a llamar todos síndromes laborales clásicos, y otro de los más habituales entre nuestro mundo laboral es el síndrome de Ganímedes. Viene también de la mitología griega. Ganímedes era un joven muy bello que fue raptado por Zeus para servir eternamente para una única función, que era ser el copero de los dioses del Olimpo, quedando así confinado para toda su vida en esa única función, que era imposible evolucionar o cambiar o progresar. En el mundo moderno se refiere a ese estilo de liderazgo en el que un jefe o una jefa impone a un trabajador una única tarea o un único grupo de tareas, destinando a esta persona a hacer constantemente siempre lo mismo, impidiéndole variar. De esta forma, impiden que esa persona al final adquiera nuevas habilidades o aprenda cosas nuevas. Con frecuencia también se le impiden los ascensos laborales. Al igual que el síndrome de Procusto que hemos visto justo antes, en este síndrome subyace un mecanismo de una muy baja autoestima por parte de este estilo de jefatura. Se basa en un miedo a que esa persona progrese, a que esa persona también pueda destacar en algo, de tal manera que, ejerciendo su poder como jefe, lo confina y lo reduce a una única habilidad o una única tarea, con lo cual la persona que lo padece lógicamente acabará muy frustrada y muy quemada porque no puede cambiar su rol y no puede progresar, no puede crecer a nivel profesional. Con el tiempo, la persona trabajadora que sufre este síndrome por parte de su jefe acabará apagándose y acaba sintiendo un intenso atrapamiento en una rutina que no le satisface y pierde todo entusiasmo en hacer ninguna superación. Acaba incluso por perder ese deseo que antes hubiera tenido de progresar, que antes hubiera tenido por aprender. Al final puede coexistir también, al igual que en el síndrome de Procusto, un importante sentimiento de impotencia y de frustración, como hemos dicho. Al igual que el síndrome de Procusto, está presente este síndrome de Ganímedes en aquellos liderazgos de rasgos más autoritarios, de jefes más, si me apuras, con un estilo más agresivo de liderazgo, pero a la vez con muy pocas habilidades blandas, porque en ellos no se permite la plasticidad y la evolución de las personas que trabajan. Veis que muchos de estos síndromes tienen un tratamiento tan complejo que al final lo mejor que se puede hacer es, de hecho, prevenir que aparezcan, como todos los que hemos visto y todos los que veremos a continuación. Sí que les dio fuerte por lo de la mitología griega, porque ahora viene otro que además ha salido en congresos de nuestra especialidad y que además le han puesto un nombre que a mí me parece súper gracioso. Está muy relacionado con el síndrome de Ganímedes que acabamos de ver y se llama síndrome de Sísifo o sisifemia, como salió en este congreso. Se refiere a un estado en el que un trabajador se encuentra agotado o agotada porque está siempre haciendo una tarea que nunca termina. Es un ciclo infinito en el que la persona nunca termina de hacer su trabajo. Sísifo, el ser mitológico en el que se basa este síndrome, fue condenado por los dioses a empujar una enorme piedra hasta la cima de una montaña. Y justo antes de llegar, la piedra se le iba otra vez para abajo por su propio peso, obligándolo a empezar una y otra vez el mismo ciclo toda la eternidad. Pues hay personas que se sienten como Sísifo en su trabajo. Podéis imaginar que este síndrome pues conlleva una falta de propósito y falta de sentido del propio trabajo enorme.
De hecho, es uno de los que subyacen a la mayoría de los casos de burnout extremo que yo haya podido conocer durante toda mi experiencia profesional. Imaginaros que todo el esfuerzo de una persona nunca sirve para nada porque todo lo que hace cae en un saco roto, como la piedra de Sísifo rodando montaña abajo. Este es muy habitual en puestos de tipo burocrático, en puestos de la función pública. Este es uno de los más destacados y que veréis con mucha frecuencia en los puestos en los que hay unas estrictas barreras administrativas para poder hacer todos los procedimientos. Da mucho en estructuras empresariales rígidas y muy jerarquizadas, en las que hay una cadena de mando con muchos eslabones. Estilos de liderazgo poco asertivos y poco proclives a reconocer los logros de los empleados. Líderes que en definitiva pocas veces celebran los logros, tanto los grandes como los pequeños, que sus trabajadores tienen, porque los tienen. Vamos a cambiar ahora de estilo de liderazgo y del foco en el que se produce el problema. Justo antes hemos estado hablando sobre líderes que tenían una serie de rasgos de personalidad, pero vamos ahora a hablar sobre cuando esos rasgos de personalidad están presentes en la persona trabajadora. Vamos con otro grupo de síndromes laborales clásicos y empezamos por el más conocido por todos vosotros, el síndrome del impostor. Paradójicamente, todos sabéis que este síndrome se suele dar en personas que están sobradamente preparadas y cualificadas para el puesto que van a desempeñar, pero por sus características personales o por experiencias previas negativas, ya sea en los estudios o en otros empleos o a nivel vital, estas personas cuando llegan a una empresa de repente se sienten impostoras, como dice el propio nombre del síndrome, se sienten no merecedoras de tal puesto de trabajo. Al igual que habíamos hablado en el vídeo del síndrome de burnout y las personalidades más proclives a padecerlo, en este síndrome del impostor hay una alta prevalencia de rasgos de personalidad perfeccionista. Son personas que tienen mucha tendencia a atribuir el éxito personal que ellos tienen y sobre todo el éxito laboral a factores externos. Son personas que todo el rato están restándose valor y diciendo que llegaron a donde llegaron porque simplemente tuvieron suerte. En ocasiones he llegado a ver personas que eran incapaces de ver ni una sola cualidad positiva en sí mismas, que no tenían talento, creían. O existe muchísimo, como os podéis figurar, con el trastorno de ansiedad generalizada y con otros trastornos de la personalidad. También lo he llegado a ver en muchas personas que tienen todo el clúster C, los dependientes, los ansiosos, sí, los obsesivos. He llegado a ver casos de personas que incluso han rechazado una promoción interna o simplemente no quisieron ascender por miedo a no ser suficientes para este puesto de trabajo. Considero que, aparte de que es necesario trabajar todos los síndromes que vamos a hablar en este vídeo y algunos de los cuales hemos hablado ya, este en particular es muy importante porque suele debutar a unas edades más precoces, si cabe, que los tres que hemos dicho antes. Este es muy propio, sobre todo lo he visto en personas que son muy jóvenes y sobre todo los que acaban de salir de sus carreras universitarias o que justo se acaban de formar. Es muy frecuente que os lo encontréis en el primer empleo de una persona joven que acaba de graduarse en los estudios. Normalmente suelen provenir de carreras que son muy exigentes y para las cuales todo el rato tenían que competir con los demás. Este síndrome es extremadamente frecuente en nuestro entorno médico por el tipo de carrera que nosotros estudiamos y por el estilo de medición constante con los méritos de los demás y restándole muchas veces valía a lo que nosotros hayamos podido conseguir porque convivimos con un montón de situaciones de examen. Por lo tanto, diría que este es con diferencia el que más he visto en toda mi vida profesional junto con el Procusto. El Procusto lo empecé a ver a edades más avanzadas, pero ya convivía con el síndrome del impostor a mi alrededor cuando era más joven. No sé si alguno de vosotros habrá conocido casos del síndrome del impostor, pero esta ha sido la experiencia que yo he podido conocer en mi entorno más próximo. Voy a mostraros otro que en conjunto no es tan frecuente como todos los demás que hemos visto, pero si trabajáis en según qué tipo de entornos, estoy convencida de que habréis conocido a una persona que lo padece. En este caso, volvemos a situar el foco sobre la persona trabajadora, que es quien exhibe estos signos y síntomas. Hay un síndrome que es un poco la contraposición al síndrome de burnout, se llama bore out. Viene de la palabra boring, que es pues aburrido. El síndrome del aburrimiento crónico. La persona en este caso sufre un estado de estrés y ansiedad, pero en lugar de estar motivado por una sobrecarga a nivel mental proveniente de su entorno de trabajo, en este caso en vez de ser un exceso de carga se produce por una infracarga. Está trabajando muy por debajo de las posibilidades reales que esta persona tendría. Este síndrome ocurre con mucha frecuencia en aquellos trabajos que son muy monótonos, muy repetitivos, en los cuales las tareas suelen ser siempre las mismas. Además, suele tratarse también de puestos de trabajo con un escaso reconocimiento social y que incluso la propia persona los ejerce sin tener ningún tipo de inclinación ni gusto por ellos. En ellos se evidencia una falta crónica de ningún tipo de estímulo intelectual. No hay tareas nuevas, no hay desafíos interesantes, no hay nada que a la persona la pueda llegar a motivar en el trabajo que desempeñe. Por lo tanto, muchas veces estiran las tareas que hacen para parecer que están ocupados y además muestran una enorme apatía, como en las fases finales del síndrome de burnout, en la que ocurre ya una fuerte desconexión entre la persona y su desempeño, y durante la jornada pues van desconectándose.
Esto, como os podéis imaginar, si perdura demasiado en el tiempo, acaba por destruir cualquier tipo de proyección que la persona pueda tener a nivel profesional. La persona se deja de entender a sí misma como una persona capaz de progresar a nivel laboral. Se queda atrapada para siempre en un trabajo que le condena, un poco como Sísifo o como Ganímedes. Está condenada a hacer unas tareas las cuales no tiene ningún gusto por hacer. Vamos a hablar ahora de otro síndrome muy curioso. Este me ha llamado siempre mucho la atención porque más que un síndrome es un principio que la psicología laboral estableció hace algunos años. Veréis qué curioso. Algunos autores lo llaman síndrome de incompetencia, pero es más conocido como principio de Peter. Y consiste en que existen personas trabajadoras que son muy buenos en lo que hacen, pero las cuales son promovidas a puestos de alta gestión y de alto mando para los cuales no tienen habilidades, para los cuales no han sido entrenados previamente o para las cuales ellos no destacan. El postulado de Peter dice que en una jerarquía todo empleado tiende a ser ascendido hasta alcanzar un nivel en el que ya deja de ser competente. Fijaros qué situación. Cuando una persona asciende a un puesto para el cual no está capacitada o simplemente no quiere hacerlo, esto produce un bloqueo de todos los departamentos. Hay personas que son muy buenas en lo que hacen, pero no son buenos gestores. Y este postulado, o principio de Peter, nos dice que hay muchas personas cuyo sino es ser ascendidas hacia puestos que nada tienen que ver con lo que ellos hacen con gusto o con lo que ellos han sido entrenados en hacer. Y provoca una auténtica frustración y unos pensamientos de muy escasa valía en ese nuevo jefe que acaba de emerger, en esa nueva persona que ha sido ascendida. Como os podéis imaginar, a una empresa que fuese muy potente y muy reconocida, esto la puede abocar al fracaso y al colapso. Imaginaros también lo catastrófico que puede ser para una empresa pequeña. Vamos a hablar también ahora de otro que afecta al empleado, a la psique de la persona trabajadora, y es el previsible síndrome de Estocolmo, pero a nivel laboral. Una persona que ha sido víctima de abusos, que ha sido víctima de malas prácticas empresariales, pero que desarrolla un sentimiento de lealtad extrema hacia una empresa o hacia una persona, en este caso un jefe, al que siente que le debe una lealtad incondicional. Suelen ser empleados que justifican cualquier tipo de práctica abusiva por parte de sus superiores, incluso violencia verbal, violencia física. Sí, he llegado a ver casos así. También pueden llegar a llevar la empresa por bandera, defendiéndola ante críticas externas que a veces son realistas y son fundamentadas, pero ellos se empeñan en defender a la empresa, que a lo mejor les ha perjudicado a ellos en primer término. Consecuencias que puede tener este síndrome de Estocolmo laboral son las mismas que el síndrome de Estocolmo tradicional. Estas personas corren un altísimo riesgo de prolongar una situación de ansiedad y estrés incoercible y de no tener crítica de la situación porque no conciben que puedan llegar a tener incluso un problema. Normalmente se dan cuenta de que tienen este problema cuando ya es demasiado tarde. Tienen una enorme dificultad para establecer límites, para establecer cuándo decir no, cuándo decir me tengo que ir de aquí. Voy a hablar ahora de uno que llaman el síndrome de Salomón, pero es la versión en espejo del síndrome de Procusto. El síndrome de Procusto lo padecería el jefe, pero el síndrome de Salomón es el que padecería el empleado con ese jefe. Entonces, ¿qué es este síndrome? Son los trabajadores que esconden sus buenas ideas, sus iniciativas, incluso su propio talento, porque temen ser sobresalientes y temen ser rechazados por este jefe que ya les ha demostrado que su talento no es bien recibido en la empresa y que sus ideas no tienen un lugar. Son personas que, a pesar de ser muy buenas, inteligentes, sobresalientes y talentosas, para ellos es más importante un estado de tranquilidad y la aprobación social, y también, ciertamente, son personas que anteponen la conformidad antes que sus propios deseos y su propio talento. El éxito personal para ellos pasa a un segundo o incluso tercer plano. Muchas veces te los encuentras votando a favor de decisiones que son perjudiciales para ellos, pero en pos de una mejor convivencia empresarial. Muchas veces abocan a la empresa a tomar decisiones equivocadas porque tienen miedo de decir la verdad. Muchas veces no quieren llevar la contraria, en definitiva. Pierden con frecuencia cualquier tipo de creatividad y cualquier tipo de iniciativa, como decíamos. Y además se quedan estancadas para siempre en esas prácticas, sin perspectivas de cambio, sin perspectivas de que puedan tener alguna vez un lugar donde se les respete, se les entienda y se les valore. Te he contado los que yo más he visto. Hay algunos más. Tenéis que recordar que hay un síndrome que es inverso al síndrome del impostor. Mirad quién está aquí. En la década de 1990 se hizo muy famoso el principio de Dilbert, de la mano del autor del libro que lleva este mismo nombre, que se llamaba Scott Adams, y todo el mundo se lo leyó. Yo lo tenía en casa y lo leían mis padres. Era un libro que se hizo mega famoso. Se considera una variante directa del principio de Peter. En este caso de Dilbert explica o
propone que aquellos empleados que son más mediocres y más ineptos son promocionados a los puestos de gestión con el único afán de evitar el potencial daño que le puedan hacer a toda la organización debido a su ineptitud. Contrario que en el principio de Peter, en el principio de Dilbert, el empleado no se convierte en incompetente, sino que ya lo es desde el principio, no sobresale en ninguna tarea, en ninguna destreza. La cadena directiva, por tanto, lo propone directamente para puestos de gestión y así se lo quita de en medio, evitando que dañe al conjunto de todos los empleados y a toda la cadena de servicios y de producción de esta empresa. En el libro se explicaba que con mucha frecuencia las empresas más conocidas o incluso también las menos conocidas preferían tener a sus perfiles más brillantes haciendo trabajos más encasillados, como pasa con el síndrome de Ganímedes, todo el rato, entre comillas, ellos lo llamaban en el libro picando piedra, tener así a los puestos técnicos ocupados en tareas que se consideraban menores, así enviar a aquellas personas menos diestras y menos habilidosas a los puestos de liderazgo. De esa manera, a la empresa supuestamente le hacían menos daño. De esta manera se creaban nuevos jefes que carecían completamente de criterios técnicos y de conocimientos previos. Por supuesto, el resto de los empleados, que son testigos de cómo los más mediocres promocionan, observan que tener talento no sirve para nada. Por lo tanto, les envía a un estado de frustración muy fuerte. Además, este postulado indicaba que se producía un estado de hiperburocracia, una burocracia hipertrófica, dicho de otra manera. Había creación de un montón de neoprocesos dentro de la estructura de la empresa, de tal manera que así justificaban este rol de la gerencia incompetente que acababa de ser ascendida. Resumen, el principio de Dilbert es ver cómo la incompetencia se premia con un puesto de liderazgo, mientras que el verdadero talento se queda confinado y retenido en tareas de muy poco valor. El principio de Peter se describió o se postuló en los años 1960, en el año 69, creo recordar. Pero el principio de Dilbert es muy posterior, es de la década de los 90. La gata se aburrió y ya se ha bajado de la silla, ya no nos acompañará porque ella padece síndromes laborales, también tiene un liderazgo tóxico y si no se habla de ella no quiere intervenir en el vídeo. Es broma, pobrecita, si es más buena. Voy a nombrar una entidad que no está considerada como síndrome laboral clásico, pero que me merece estar en este vídeo porque estoy convencida de que la habéis conocido alguna vez. Se llama indefensión aprendida ocupacional y es el fenómeno por el cual una queja, una reclamación, cualquier procedimiento que se inicie a instancias de un usuario o de un trabajador se ve imposibilitado o entorpecido adrede, sobrecargándolo de pasos innecesarios y sobrecargándolo de gestos burocráticos, de tal manera que al final al empleado se le disuade de emprender ningún tipo de acción, con lo cual entra en un estado de parálisis. Si tramitar una simple reclamación requiere que rellenes 10 formularios y 4 solicitudes en un plazo de X días hábiles y rellenado en bolivic de color azul, pues lógicamente esto disuade a la mayor parte de las personas a emprender ningún tipo de acción. Con frecuencia, muchas veces, además, hay que esperar meses para simplemente obtener un silencio, que en este caso puede ser un silencio administrativo que casi siempre es negativo, casi siempre puede ser un no por respuesta. En ocasiones es directamente un silencio, sin ninguna respuesta. De esta manera, la persona trabajadora acepta pasivamente todas estas dinámicas sin protestar, sin emprender ningún tipo de acción, porque el sistema aposta ha inflado su burocracia para inhibir toda iniciativa de respuesta o de crítica por parte del conjunto de los empleados. Me gustaría que me contaras si has conocido alguna vez alguna empresa donde esto haya ocurrido. No hace falta que digamos nombres de empresas, por favor, eso no lo hagamos, porque precisamente una de las grandes limitaciones que tenemos en la divulgación de medicina del trabajo es que no podemos nombrar empresas concretas y tampoco sitios concretos, ¿vale? No podemos, eso no es correcto y nos podrían banear. Esto yo prefiero que vosotros me comuniquéis situaciones concretas, anonimizando todo, como hago yo con los casos clínicos. Pues igual, si alguna vez habéis tenido una situación que os haya recordado o que os haya parecido que encajaba perfectamente con alguno de estos síndromes, me interesa mucho porque son de mucha frecuencia. Esto está entre nosotros. Son síndromes que nunca dejan de estar en el pedestal de las cosas más peligrosas que pueden pasar en una empresa. Todos pensamos que lo más peligroso que hay en la empresa es el acoso. Sí, estoy de acuerdo con eso. Los síndromes de acoso laboral, todo lo que se genera en torno a una situación abusiva, en ese sentido, sí que es de extremo riesgo. Pero estos síndromes, como ya hemos hablado, si nadie hace nada, el pronóstico que tienen es nefasto, tanto para la persona que los está padeciendo como para la propia empresa, porque si nadie hace nada y si nadie hace crítica de estas situaciones, las personas no podrán aguantar durante mucho tiempo así. Y la empresa se destruirá desde dentro, porque no se ha sabido retener a las personas que realmente valían. Verdad que no quiero dar nunca nada por perdido. Yo creo que una empresa se puede reflotar si se hacen las cosas bien. Y yo creo que además, con más razón, aquellas que son pequeñas, aquellas que son incluso negocios familiares, también están muy expuestas a este tipo de síndromes.
y no por ello, aunque yo no veo empresa pequeña, por la naturaleza de mi ámbito de trabajo, no son objeto de mi actuación, pero son de las personas a las que yo más les insistiría en que fueran conscientes de que esto existe y sobre todo que cada vez que una persona alcanza un puesto de liderazgo, trabajar en sí misma y trabajar en una dirección en la que haya un entendimiento de lo que fuimos en el pasado y de cómo nos gustaría proyectarnos cuando lleguemos a jefes. Porque sí, es que muchos de nosotros el día de mañana quizás podamos llegar a ser esos jefes. Y a mí, desde luego, no me gustaría ser un Procusto, no me gustaría ser una Ganímedes, no me gustaría ser un burnout y no me gustaría ser ninguno de los otros que hemos visto. Pero al igual que las enfermedades que afectan a las personas individuales, estas hemos visto que afectan y envenenan y perjudican enormemente a la salud de las empresas y por ende a la salud de toda la sociedad. Caracterizarlas ha sido muy interesante, pero ahora viene el reto. Ahora viene el reto de empezar a trabajar en ellas cuando las hemos detectado. Amigo, es que eso es lo más difícil de mi trabajo y del de los psicólogos laborales y los psicosociólogos. Te paso a ti ahora el turno. Me gustaría que me contaras cuál sería tu propuesta, cuál sería tu opinión al respecto. ¿Qué harías tú si tuvieras un caso así, de cualquiera de lo que hemos visto? Incluso situaciones particulares que a lo mejor no encajan dentro de ninguno de los síndromes clásicos que acabamos de hablar. Te leo en los comentarios. Muchas gracias por tu like, muchas gracias por suscribirte, por comentar y por compartir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho y hasta la próxima. ¿Qué pasa, Cora? ¿Tú también quieres opinar sobre las empresas y sobre el trabajo? Ay...